socorro, mi ayuda viene de ti. El cielo cuenta de tus obras, poesía escrita por ti. Estelas de misericordia, todas apuntan a ti. Si me encuentro perdido, sé dónde te puedo encontrar. Alzaré mis ojos a los montes, te veré, radiante como el sol. Y vemos cómo de alguna forma estas corrientes que se han levantado y han tomado auge, me atrevo a decir yo, tal vez en los últimos 5 o 10 años, por lo menos en nuestro entorno nacional, en Guatemala, definitivamente acaparan mucho la atención del pueblo, en los pensamientos de que lo que se está haciendo muy probablemente venga de parte de Dios, pero la Biblia declara en la palabra que el pueblo perece por falta de conocimiento. Quiere decir que el conocimiento es más que importante en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. ¿Para qué? Para que de esa manera, bien adoctrinados, bien enseñados a través de la palabra, de ahí dice la Biblia que el pueblo debe de crecer fundamentado en la doctrina de apóstoles y profetas. Sin embargo, eso tiene que ser acotado, tiene que ser cortado, tiene que ser entendido de una manera, amado hermano, clara, pues porque ambas corrientes, y me refiero a la corriente de la doctrina de la iglesia emergente, como la doctrina que se entrega a través de la iglesia de la prosperidad, no debemos de olvidar como pueblo que son corrientes que nacen dentro de la iglesia de Cristo. Entonces, mucha de la simbología, mucho del tinte que se presenta, pareciese que es bueno y que viene de Dios, pero que si tú y yo tenemos un claro entendimiento y una clara forma de observar la palabra de Dios y la sana doctrina, podemos ir entendiendo que estas corrientes al final del día, aunque muy aparentemente pareciesen ser de Dios, traen un trastoque interno en la intimidad del corazón de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Esta es información, esto no es Biblia, esta es información. La doctrina de la prosperidad, esto usted lo puede encontrar en internet como un medio de información, es una enseñanza que ha ganado popularidad, tome nota, en algunas corrientes del cristianismo. Como le digo, esto pasa dentro de la iglesia, no es una doctrina externa, es una doctrina que mucha iglesia ha adoptado internamente. De ahí es que podemos entender también a través de la matriz del crecimiento espiritual que usted tiene aquí a su mano izquierda, la disección grande del pueblo de Dios, que lo podemos observar a través de la palabra. Cómo existe pueblo de atrio, pueblo del lugar santo, pueblo del lugar santísimo, lo que hemos hablado hace unos minutos, los llamados, los escogidos y los fieles. Y de esa misma manera, pues cada una, dependiendo de su nivel relacional con Dios, adopta enseñanzas, amado hermano. Mire, lo digo con mucho respeto, lo que le voy a decir. No es lo mismo salir graduado, por ejemplo, de abogado, una abogacía, graduado en la universidad guatemalteca que usted defina y escoja que es la mejor a su criterio, a que nos comparemos con un abogado egresado, por ejemplo, de la Universidad de Oxford o de la Universidad de Harvard. Harvard es una universidad que tiene mucho, amado hermano, en términos de lo que son leyes. Entonces no es lo mismo ser cristiano de atrio que ser cristiano del lugar santísimo. Nosotros anhelamos la presencia de Dios y ser hijos de Dios de un nivel relacional superlativo. No sé cuántos sabremos acá que anhelamos cada día tener una mejor relación con Dios. Ok, la iglesia de la prosperidad, dice acá, mire, es una enseñanza que ha ganado popularidad en algunas corrientes del cristianismo, especialmente en el movimiento evangélico. Dice acá, como le digo, esta es información,
tanto en los movimientos evangélicos como carismáticos. Asumo que esta parte de carismáticos hacen referencia a la iglesia católica renovada, pensaría yo. Esta es información de internet, diría Angelito. Básicamente la doctrina de la prosperidad tiene ciertos fundamentos. Dice acá que se centra en la creencia. Mire, es acá donde nosotros tenemos que ir observando. En la creencia de que los cristianos pueden obtener bendiciones materiales, éxito financiero, buena salud, dice aquí, mediante la fe y la oración. Hasta ese momento las cosas no perfilan mal. Y que a menudo, mire, acá le coloco en color azul, las donaciones, las ofrendas especiales, las ofrendas extraordinarias que se solicita para la iglesia de una manera sistemática. Estos no son proyectos de crecimiento que se van dando a lo largo, sino que esto ya es un sistema constante y continuo, que a través de donaciones la iglesia o los líderes religiosos, dice acá, mire, piden como parte de un requisito de Dios. Tenemos que aprender, amada iglesia, las características de la iglesia de la prosperidad, o que fluyen en la doctrina, porque esta es una corriente doctrinal. De ahí es que evaluamos la doctrina de la iglesia emergente, la doctrina de la iglesia de la prosperidad, y la que el apóstol Pablo nos enseña. Lo vamos a ver, mire, es tremendo el poderlo observar. Nos enseña que es una doctrina sobre la cual tú y yo, el apóstol Pablo, perito arquitecto, no el pastor Byron, perito arquitecto, Pablo dice que nosotros debemos nuestra vida de fundamentarla en ella. Algunas características de la doctrina de la prosperidad. Repito, esto sigue siendo información que tú consigues libremente en internet. El énfasis en la fe personal, que sonara bien, pareciese positivo, pero poco a poco vamos a ir entendiendo la profundidad donde se empiezan a desvirtuar las cosas conforme al fundamento de la palabra. Énfasis en la fe personal. Esta doctrina enseña que si un creyente, es decir, un hijo de Dios como tú y como yo, tiene suficiente fe en Dios, Dios le va a conceder bendiciones, como que es un deseo mágico, ¿me entiende? Pero todo lo que se habla fluye con bendiciones materiales y físicas. La doctrina de la prosperidad tiene centrado que la fe produce milagros, que definitivamente usted sabe que nuestro amado Señor Jesús y su palabra producen milagros. Pero lo interesante de esto es que de alguna manera Dios va a bendecir material y físicamente, amado hermano, con lo que se conoce como la confesión positiva. Esta es una corriente doctrinal. Por favor, tome nota. Simón el mago, dice la Biblia, cuando usted va a la Reina Valera, le coloca como título: Simón el mago se hace creyente. Pero tome nota de esto, por favor, porque me es importante que usted como iglesia, tú y yo lo entendamos claramente. Hechos capítulo 8, versículo 9, dice la Biblia: cierto hombre llamado Simón hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia, mire, en la ciudad, y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Todos, tome nota, todos, desde el menor hasta el mayor, prestaban atención a lo que él hacía o dejaba de hacer, ¿verdad? Diciendo: este es el que se llama el gran poder de Dios. Así ministraba él, el gran poder de Dios. Versículo 11, le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Tome nota de esto, porque no todo lo que hoy en día sucede detrás de un altar necesariamente viene de parte de Dios.
Es ahí donde usted y yo tenemos que tener los sentidos aguzados. El alimento más sólido es para los que tienen los sentidos aguzados en el discernimiento del bien y del mal. Esta etapa de la iglesia tiene que ser especialmente atravesada y vivida por parte de cada uno de nosotros con los sentidos aguzados en el discernimiento. Tome nota, amada iglesia. Versículo 11, le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, dice la Biblia, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Ese era el poder de la palabra. Y aún Simón mismo, el mago, el que se había encargado de hacer show para obtener réditos financieros, la doctrina de la prosperidad, todo lo apega a bendiciones materiales físicas. Ahorita tú y yo vamos a entender incluso algunas frases que se mueven dentro de esa corriente, que tú y yo tenemos que aprender a discernir y a diferenciar. Y aún Simón mismo creyó y después de bautizarse continuó con Felipe. Simón el mago se le pegó a Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que viniese sobre ellos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma una parte relevante en esta etapa del camino. Tú y yo tenemos que saber que la iglesia está atravesando un proceso y un tiempo, amado hermano, en medio de todo este planeta Tierra. Cuando te digo la iglesia, no te estoy hablando de Fortaleza de Sión, te estoy hablando de la iglesia de Cristo Jesús a nivel de todo el planeta. Pues todavía no habían descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían, dice acá, el Espíritu Santo. Observe, aquí es donde se empieza a notar. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba a través de la imposición de manos, hemos enseñado acerca de la doctrina de la imposición de manos en casa. Si por alguna razón usted no ha recibido esto, anótese en los cursos de doctrina. Todo esto se enseña dentro de lo que es el fundamento doctrinal de la casa. Por eso es importante entenderlo, porque el pueblo perece. ¿Por qué dijimos, iglesia? Por falta de conocimiento. Ok. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, no por la imposición de manos de nadie más. Apóstoles. Que ese es uno de los grandes problemas en la doctrina de la prosperidad. Yo decreto y yo declaro. Pero esos decretos y esas declaraciones tienen niveles de autoridad. No es cuestión de que yo le diga a una oveja: ven, ponete de pie, declará y decretá sobre este pueblo. No tenés la autoridad. En este movimiento de la iglesia de la prosperidad, todo mundo puede decretar, todo mundo puede declarar. Y no vengo en contra de la declaración profética o de la proclama profética, porque entiendo que eso viene en el orden de Dios. Sin embargo, acá dice, mire, cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los, diga conmigo por favor, de los apóstoles. El orden jerárquico dentro del orden de la iglesia sí importa. El problema es que ahora se ha desvirtuado y se ha menospreciado tanto los dones, amado hermano, que Simones magos aparecen por todos lados. Y la iglesia carece de fundamento doctrinal. Y es donde salen de alguna manera casados hacia corrientes que aparentan ser buenas, y ahorita se la voy a explicar bien, pero que en el fondo traen muerte espiritual. Diciendo, versículo 19, dadme también a mí. Yo quiero lo que ellos hacen. Yo quiero ese movimiento que ellos hacen.
Dame también a mí esa autoridad, de manera que todo aquel sobre quien yo ponga mis manos, aquí dice sobre quien ponga manos, pues es evidente que soy yo, ¿verdad? Sobre quien yo ponga mis manos, porque mis manos solamente las puedo poner yo, reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro, y es aquí donde tú y yo tenemos que separar, es aquí donde tú y yo tenemos que ser hombres y mujeres entendidos en la palabra. Mire, yo siempre le recomiendo y sigo, cuando usted llegue a casa, sea como los de Berea, inquiera en la enseñanza que el pastor le da. No te vayas con la primera, ve, busca y escudriña para ver si lo que te estoy diciendo empata con la sana doctrina. Por eso la Biblia dice: fundamentados pues sobre la doctrina de apóstoles y profetas. Entonces Pedro les dijo: que tu plata perezca. Mire versículo 20: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios, los dones de Dios, los regalos de Dios con dinero. Y una de las cosas que tenemos que entender es que la iglesia de la prosperidad tiene dos grandes actores: las donaciones y las siembras. Siempre todo lo que ve en esa línea doctrinal tiene que ver con dinero y ofrendas, con siembras. Por favor, tome nota, ese es un fundamento doctrinal de error en medio de la iglesia de Cristo Jesús. Es decir, dentro de la iglesia de Dios, de la iglesia cristiana evangélica, hay corrientes que llevan al pueblo por esta línea. El papel de las donaciones en el sembrar anima a todos los que son dentro de la iglesia económicamente activos, mire, a presentar el principio de la multiplicación. Otro de los aspectos importantes que tenemos que entender en la línea de la enseñanza de la doctrina de la prosperidad, amado hermano, es que todo lo que ellos hacen y dejan de hacer tiene que tener un fundamento económico. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar muchas cosas, pero tenemos que entender si realmente la palabra de Dios nos lleva en esa línea. Salud y riqueza, le repito, esto es información pública, no es algo que yo estoy, esta es información que usted encuentra en la internet. Salud y riqueza son señales de bendición. De ahí es que mucho pueblo, amado hermano, en muchos aspectos de su vida vive de una manera, ¿cómo es que se llama cuando una persona está en extremo triste? En depresión. Cuando llega enfermedad se deprimen, cuando hay escasez se deprimen, porque de alguna manera esta enseñanza empieza a mostrar que la escasez y que la enfermedad son un producto de maldición. Esa es la enseñanza. Salud y riqueza, señales de bendición. En este sistema de creencias, que esta es una corriente doctrinal, se enseña que la prosperidad financiera y la salud física son señales de bendición de Dios. La falta de ellas puede interpretarse como una falta de fe o como la falta del deseo de agradar el corazón de Dios. Es decir, falta de obediencia. Ahorita todavía no he entrado al contexto de la escritura, porque esto lo tenemos que apadrinar y lo tenemos que poner, el escrito está, ¿verdad? El pie de imprenta, como regularmente hemos aprendido acá. Versículos regularmente utilizados: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Pero los entendidos en el fundamento doctrinal entendemos que lo azul es lo que determina realmente el nivel de la prosperidad. Así como prospera tu alma. Es decir, empezamos a ver apariciones de requisitos en Dios para la ocurrencia de tales bendiciones. Pero estas escrituras son recurrentes.
La internet muestra que son escrituras recurrentes. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. Son versículos bíblicos. Mire, una de las características de la doctrina de la prosperidad, y esta es otra frase que usted ha escuchado recurrentemente, tanto en la doctrina emergente como en la doctrina de la prosperidad: el Señor te va a bendecir grandemente. Y declaran ellos que la bendición viene como producto, amado hermano, de las finanzas que tú presentes dentro de la iglesia. Trae todos los diezmos al alfolí y alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros. Característica de las doctrinas tanto emergente como de la prosperidad. Y yo sé que usted ha escuchado esta frase. Ellos usan un texto fuera de contexto. ¿Ha escuchado usted esa frase? Eso se oye recurrentemente dentro de ese fundamento doctrinal, porque una de sus características, y por eso es que me tomé el tiempo, amado hermano, y creo que esto tiene que ser enseñado. Vamos a separar palabra, vamos a diseccionar versículos para poder entender claramente que todo aquello que dentro de la iglesia de alguna manera se maneje con el fundamento de que tú tienes que traer para poder ser salvo, que tú tienes que dar para poder ser sano, que tú tienes que aportar para que Dios te dé en retribución. Esos versículos, amado hermano, muchas veces están tomados fuera del contexto de la palabra, porque siempre tenemos versículos que apadrinan. Pero recuérdese que para poder establecer un fundamento doctrinal tiene que haber una enseñanza completa y plena que no deje a caber en duda lo que se está estableciendo como fundamento doctrinal. Y ese fundamento fue colocado a través de los apóstoles y los profetas, según la palabra de Dios. Entonces vemos y empezamos a observar frases típicas que usted va a tener que tomar nota, y los hermanos que nos ven por televisión y o redes, que de alguna manera han sido acaparados por corrientes doctrinales erradas, se empiezan a escuchar frases como esta. Lo cual, si buscamos un versículo, pues lo agarramos. Sí, pues Dios quiere prosperarte. Usted dice gloria a Dios, la Biblia dice esto. Pero regularmente cuando Dios bendice: amado, yo deseo que seas prosperado en todo. Dinero. ¿Qué dijimos que era otra parte del fundamento de la doctrina de la prosperidad? El dinero y la salud. Yo deseo que seas prosperado y tengas salud. ¿Cuántos hemos escuchado ese versículo? Hasta ahí las cosas marchan bien, pero se les olvida la parte final: así como tu alma. Quiere decir que el alma tiene que ser próspera para poder desatar una genuina bendición que venga de Dios. No es nada más venga a la iglesia, preséntese a la iglesia, tráigase ofrenda y vea cómo Dios le cambia. Eso es mercantilismo cristiano. Tenemos que entenderlo. Eso es mercantilismo cristiano. Dios nunca te va a pedir a ti, amado hermano, lo que tú no tienes. Cuando el Señor requiere algo de ti, es algo que tú generalmente tienes a tu disposición. Entonces, amado, yo deseo que seas abundado y que seas también sano. Pero tenemos que ver siempre que hay versículos de un requerimiento por parte de Dios. Yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud. Pero primero ponle una pausa. Vamos a platicar un poquito acerca de la prosperidad de tu alma. Y en el alma usted sabe que están las emociones. En el alma de alguna manera se lucubran los pensamientos. Es decir, los milagros Dios los puede operar como Él quiere. Él es soberano. Pero bíblicamente nos dijo: fundamenten su vida, hijos, en la doctrina establecida por apóstoles y profetas en la palabra de Dios. Entonces empiezan a aparecer frases como: Dios quiere que seas prosperado. A todos nos gusta esa frase. Pero mire, quiere que le traduzca ese versículo: amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud, así como dejas las mañas. Esa es versión Byron Girón.
Y no es porque yo sea perfecto. Como el apóstol Pablo le decía a los apóstoles, entre todos ustedes el menor de todos soy yo, les decía el apóstol Pablo, imagínense. Y esto no lo digo porque yo sea perfecto, yo soy un hombre que tiene falencias humanas, pero que en su corazón ha aprendido a confiar en Dios antes que nada. La Biblia dice, amado, yo deseo que seas, mire, le voy a leer esa versión Chapina Girón. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo. ¿Cuántos anhelamos ser prosperados en todo? Y que tenga salud. ¿Cuántos anhelamos salud? Así como deja las mañas. Cambia. Mientras que si yo le digo a alguien, entre, venga, traiga su ofrenda, depositen en el altar, así dice el Señor, ya se las va a quitar todas, váyase con esa certeza. Eso no es así. Trata mal a la mujer, trata mal a los hijos. Se anda peleando con su madre, se anda peleando con sus hijos, se anda peleando con su esposa. Él anda en contienda plena, pero con la convicción de que Dios lo va a bendecir y Dios lo va a prosperar. Y cuando Dios no le bendice y no le prospera, porque evidentemente no hay una transformación de alma, viene la depresión y Dios es mentiroso. Usted no tiene idea de cuánta gente hay en la calle que se congregaba en iglesias que como consecuencia de la no ocurrencia del milagro que le ofrecieron en esa noche de gloria y que no ocurrió, están metidos en círculos involutivos de depresión. Dios quiere que seas prosperado. Confiese, decrete y establezca. Esos términos van ligados a autoridades. Es decir, para poder, por ejemplo, no sé si estos ejemplos son muy burdos, hermano, para poder mandar a alguien a la cárcel, se necesita un abogado experto que tenga la autoridad jurídica y tenga la investidura necesaria para poder ejercitar una orden de ese tipo. ¿Sí o no? Ninguno de nosotros va a la cárcel si un juez no ha determinado que es viable por hacerlo. Usted y yo muchas veces mandamos a la gente hasta el infierno. No tenemos el nivel de autoridad. Entonces la frase de confiese, declare y decrete en el nombre, yo entiendo, es bíblico, sí funciona, pero eso le corresponden a las autoridades jerárquicamente hablando. De ahí es que el pueblo no puede andar decretando y declarando. ¿Por qué? Porque no tiene la investidura. Y ese es otro de los problemas. Se ha menospreciado el don sacerdotal de los altares. Se ha prostituido el don sacerdotal en los altares. Como consecuencia, confiese, declare y declare. Mire, ellos dicen que la pobreza es una elección. Esa corriente le dice a usted: siento que viene ya tu aumento salarial. Dinero. Cuando te llegue ese salario, lo traes. Mire, es que eso es un evangelio de economía. Perdóneme, mucha gente cristiana se queja de que en las iglesias se pide ofrenda, se pide dinero. No, ahí están los que quieren regalar su dinero. Porque hasta donde yo recuerdo, Cristo Jesús dijo en su palabra: mi reino. ¿Qué dijo? Iglesia, por favor, apadrínenme. ¿Qué dijo? Mi reino no es comida ni bebida, y mi reino no es de este mundo. Entonces, como consecuencia de que su reino, que quede claro, es un reino espiritual, y cada reino tiene su sistemática de gobierno y de economía. A usted le traen ahorita rupias y usted no puede vender en la tienda con rupias. Tiene que acoplarse al sistema de gobierno. Entonces, eso me deja claro que la moneda en curso no es terrena. Yo sé que hoy no van a haber muchos amenes. ¿Sabe por qué? Porque esto es dulce. Esto es rico. Que te digan: ahí viene el chorro de dinero para ti y para... Eso le produce contentamiento temporal. Entonces, cuando usted escuche frases como: yo veo que viene el aumento de tu sueldo, oh, yo ya veo que viene tu casa, mira, yo veo que viene algo nuevo de Dios para ti. Estas son las frases recurrentes de la doctrina de la prosperidad.
¿Por qué? Porque la prosperidad para ellos es una señal de bendición de Dios. En un reino donde la cabeza, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos dejó bien claro que su reino no es terreno. Si yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, perdóneme, versión Girón, así como dejas tus mañas. Dice la Biblia que cada quien es seducido y atraído de su propia concupiscencia. Mire. Oh, te veo que vas a las naciones. Le fascina a la gente que la manden de viaje, ¿va? ¿Te suenan? ¿Te suenan esas frases? Pregunto, ¿le suenan esas frases? Es porque de alguna manera ya han andado tras usted en la cacería, en la doctrina del error. Porque, ¿a qué rico? Entonces, ya tengo perseverando 10 años en el evangelio. Yo creo que ya es tiempo que sea millonario. Y aquí el pastor Byron no ora por eso. Yo me voy a ir donde sí lo hacen. Y erraron en la doctrina de la corriente de la prosperidad. ¿Vas a ir a las naciones? ¿Alguna vez alguno de aquí le han dicho que va a ir a las naciones? No sé. Tenga cuidado con esas palabras lisonjeras. Me recuerdo que una vez vino conmigo Saúl. ¿Cuándo nos recordamos de Saulito? ¿Cómo amé yo ese varón? Como un hijo. Y así como él era, así grande. Hola, pastor, me decía, tenía una voz así. Hola. Fíjese, pastor, me dijo que llegaron a mi trabajo. Y fíjese que llegó un profeta. Y me dijo que Dios le había dicho que yo le tenía que sembrar 10,000 quetzales. Yo no sé si se acuerdan de eso. ¿Y qué hiciste? Le dije yo. Pues yo le dije, le voy a preguntar a mi pastor. Pero yo ya sabía lo que usted me iba a decir. Tenía enseñanza doctrina. Era uno de mis escuderos que partió en el tiempo de pandemia. ¿Y qué le dijiste? Yo le dije al profeta, ¿sabe qué? Tengo que pedirle permiso a mi pastor. ¿Por qué? Mire, hermano, esta enseñanza va contraria a la doctrina de la prosperidad. Definitivamente. Jamás nunca me he tenido que acercar con una oveja a pedirle una ofrenda. Se lo digo, hermano, con certeza. Jamás nunca me he acercado con ninguno de ustedes. Y le doy la autoridad que se ponga en pie si así ha sido. Donde yo le he requerido y le he obligado a usted a diezmar en esta casa. ¿Habrá alguien aquí al cual se le haya obligado a lo largo de los años a diezmar? Decirle, si no diezmas, Dios te va mal. ¿Alguno de ustedes? Porque no ese es el fundamento de la palabra. Entonces las propuestas y las ofertas de la doctrina de la prosperidad son bellas. Como salía un pastor diciendo, Dios me habló que construyera una bodega y que en la bodega me iba a poner Ferraris, Porsche, Mercedes. ¿Cómo así? Dije yo. Mire, y es que ni para mentir son buenos, hermano. Hace unos días el Espíritu me dijo, levanta una bodega porque te la voy a llenar de vehículos. Y ahí ya veo venir un Ferrari, ya veo venir un Porsche. Mire, hermano, eso llora sangre. Muchos pastores lo pasan desapercibido, pero eso llora sangre. Y tanta fue mi fe que ya construí la bodega. Y me pregunto yo, ¿cuánto tiempo se construirá una bodega como esta? Pienso yo que no es en 1 o 2 semanas. ¿Habrá algún hermano que se dedique aquí a levantar bodegas? O que tenga conocimiento. ¿Cuánto tiempo podrá llevar levantar una bodega como esta? ¿Cuántos? 3 meses. A trabajo chapín, 6. Tenemos que ser claros. Hace unas semanas me dijo Dios, tanta fue mi fe que ya tengo la bodega. Dije yo, qué rápido la levantó. Si hace una semana le dijeron, ¿cómo es posible que hoy ya tenga la bodega levantada? Si para la levantación, diría usted, de la bodega por lo menos de 3 a 6 meses. Y eso sí, que tenga ya todo bien hecho. Ya solamente
ya está hasta el terreno chapeado. ¿Vas a ir a las naciones? Mire, esta es otra frase. Dios te puso por cabeza y no por cola. Agarre unos cuantos versículos antes de donde dice eso en la Biblia y usted va a ver que sí, lo va a poner por cabeza y no por cola. Pero si primero, y le da todo el listado del requerimiento de lo que uno tiene que abandonar en su corazón. La doctrina de la prosperidad te ofrece: tú veniste hoy por primera vez, ven y pacta. Ven, usted vino por primera vez, véngase, hombre, usted es billetera nueva. Venga y pacte con Dios. Hermano, por favor se lo ruego, ya no caiga en ese error. La gente en la calle se queja de que la iglesia y los pastores son solo sacar dinero. En esa corriente sí, mas no toda la iglesia de Cristo está en la misma corriente. Dios te puso por cabeza y no por cola. Ven, pacta con Dios y vas a ser bendecido. Oh, llegó el día de tu bendición. Llegó el día de tu cosecha. Vas a tener muchos carros y muchas casas. ¿A todos nos gusta esa palabra o no? Pero casuísticamente son versículos fuera de contexto que no traen bendición a la vida del hombre. Romeo, ¿de qué tamaño querés que sea tu bendición? Porque del tamaño que sea tu ofrenda, así de grande va a ser tu bendición. Ya la gente tiene que entender que se la están... ¿Cuál sería una palabra en un buen vocablo, por no decir baboseándolos? Timando. Te están timando, se lo están baboseando, hombre. La gente va a dejar el dinero donde quiere y no obedece a la iglesia de Cristo, obedece a corrientes dentro de la iglesia, dentro de la cual la gente se deja llevar. Ellos dicen, todo esto lo encuentro en internet. Esto no es mi prédica. Aquí le estoy dando la información básica de lo que dice la internet. La ley de la siembra y la cosecha, porque es de lo que ellos hablan, porque no hablan más de casa, carro, sueldos, puntos, sin hacerle publicidad a los señores del banco, ¿verdad? Pero es la verdad. Ellos hablan de la ley de la siembra y la cosecha. Se establece una relación directa entre la ofrenda económica y la bendición material. ¿Quieres bendición? ¿Querés bendición, Otto? ¿De qué tamaño traes la ofrenda? Se compara el dinero con una semilla que al ser sembrada en la obra va a producir una abundante cosecha a la vida personal del hombre. Mire, yo no me aparto porque hay que enseñar correctamente acerca del diezmar y del ofrendar, pero jamás Dios va a requerir una ofrenda para darte una bendición. Tú tienes que entender que la cosa, ¿por qué? Porque mi reino, eso tal vez pasa terrenamente, pero el reino del Señor no es terreno. Mi reino es espiritual. Entonces tú echa conceptos como ley de siembra y cosecha, escucha conceptos como la confesión positiva. ¿Por qué? Porque se cree que al confesar con palabras positivas y declarar la prosperidad, eso puede influir en la realidad y atraer la abundancia, siempre y cuando deje una ofrendita. Todo va amarrado a ofrenda. Todo va amarrado a ofrenda. Y entendemos que la ofrenda es una llave de bendición. Y de ahí es donde viene lo peligroso de esto. Entendemos que el diezmo es una llave de bendición. Lo hemos aprendido a la luz de la palabra, pero no para andar trastocando y andar requiriendo y andar, amado hermano, deme la palabra, Señor, dame la palabra, para andar ordeñando a todas las ovejas. Es más, le ruego, si algún líder de esta casa lo llama a usted para pedirle dinero, diciendo que el pastor dice, por favor, se lo digo frontal, yo no he dicho eso. Ninguno de los líderes en esta casa, y por favor desen por enterados, aunque ya se los he dicho al cansancio, y conocen ustedes la ética con la que hemos procurado caminar. A ninguna oveja se le requiere ninguna ofrenda. A ninguna oveja se le requiere un diezmo para atenderlo en esta casa.
Usted no necesita, yo entiendo que usted tiene una dimensión de bendición cuando es usted fiel a Dios, conforme a la palabra. Pero nosotros en esta casa, mire hermano, yo sé que algunos pastores van a diferir conmigo muy probablemente, pero ni siquiera los privilegios se les entregan porque diezman. Ninguno de los que está aquí se les da privilegio por diezmar. A nadie se le da un privilegio por ofrendar. Yo sé que es parte, pero es cuestión de tiempo que cada quien aprenda la lección en el camino que va. Entonces yo le voy a rogar, hermano, que ningún líder de esta iglesia se acerque a nadie a requerirle ofrendas. Los diáconos en algunos momentos llevan a cabo algunas organizaciones, por ejemplo, muy específicamente para la elaboración de la mesa de Santa Cena, la cual sí sale, pero del corazón voluntario. Vos dice el pastor que mientras no diezmes no vas a poder tocar, jamás, nunca. Y le ruego, no reciba llamadas de nadie pidiéndole dinero, por lo menos que se presente de parte de Fortaleza de Sión o con el tinte de un nuevo ministerio. Porque cuando Dios lanza un ministerio, manda la visión y la provisión. Voy a levantar un ministerio de Dios, vos tremendo, y quiero ver si vos sembrás. No, cuando Dios te da la visión, ya te ha dado la provisión. Es que no me ha mandado la provisión. Bueno, entonces venda su carro. Si le dio la visión, venda su carro. Eso de andarle pidiendo a la gente que ofrende cuando voluntariamente quiere, pero andar pidiendo, diga conmigo, eso no es de Dios. Noche de milagros, ofrenda de participación, 1000 quetzales. Confesión positiva. Declare que usted es próspero, háblele a los vientos, declare, decrete, pídale, exíjale a Dios. Y se nos olvida la soberanía de Dios sobre nuestra vida. El Señor conoce tu corazón, pero sobre toda decisión que tú pidas, declares o decretes en orden de esa doctrina, la soberanía de Dios está por arriba de cualquier pensamiento tuyo y mío. Yo declaro en el nombre de Jesús que esta iglesia va a ser 100 veces más, y si no es la voluntad de Dios, yo declaro y decreto que el apostolado viene para mi vida, y si no soy, póngase a pensarlo seriamente. Y si no soy, matan a un pastor por un falso apostolado. No, soy apóstol y me creo lo que no soy. Puede morir un pastor, un llamamiento pastoral, por correr en pos de un llamamiento que nunca nadie dio. Porque en la calle, escuderos, ustedes van a encontrar gente mucha que los va a llamar ministros, aunque vayan deformes. Yo he aprendido en mi vida que donde me preparo recibo el aval. ¿Cuántos hay aquí graduados? ¿Alguien que haya sido graduado aquí de la universidad? Cualquiera. San Carlos, del Valle. ¿Me permites hacerte algunas preguntas? ¿De qué universidad te graduaste? De la San Carlos. ¿Qué carrera tienes? Contador público y auditor. Contador público y auditor. Ok, escucha esto. El hermano se preparó. ¿Durante cuántos años estudiaste tú esta carrera? 6 años. Saliste excavado, o sea que sos pilas estudiando vos. Lo que pasa es que había comencé, después dejé y oí una palabra que decía que tenía que terminar lo que había comenzado. Comencé de nuevo y la terminé. Te felicito, mío. Te felicito. Aquí viene la pregunta del millón. El hermano se preparó por más de 6 años para ser auditor. Pregunto, ¿sería correcto que lo hubieran graduado en la Universidad del Valle? ¿Por qué?
Entonces los nombramientos fuera de la casa de formación son falacias. Uno se gradúa donde estudia. No queda el pelo, pues que estudió 7 años aquí en la San Carlos, pero ahora como ahora tiene un buen trabajo, pues ahora quiere que por favor el título se la den en la Marroquín. ¿Funciona así la cosa? O que lo nombren médico cuando lo que estudió fue otra cosa. No sé si me estoy dando a entender, amada iglesia. El poder de la confesión positiva. Cuando lleguen hermanos contigo, mira, tú tienes que declarar, tú tienes que decrete que Dios lo va a bendecir. Póngale pausa. Yo le aconsejo que doble rodillas y le pregunte a Dios si esa es su voluntad primero. Porque no todo lo que nosotros queremos, amado, yo deseo que seas prosperado en todo. Todo. Y que también tengas salud. Pero no se te olvide que lo que primero tiene que haber en tu vida es un proceso de formación en tu alma. Entonces la ley de la siembra y la cosecha son frases recurrentes. La frase del poder de la confesión positiva es parte de la corriente. La fe, ¿qué dice que es la Biblia? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No, para ellos la fe es un medio para obtener riqueza. Hermano, cuando usted y yo venimos a la iglesia, espero yo que usted venga buscando lo espiritual. En la medida que lo espiritual transforma tu ser integral, viene la bendición de Dios. Pero la bendición de Dios, iglesia, fortaleza de Sión, no es comida ni bebida, no es dinero, no es economía. Hemos procurado enseñar que la prosperidad plena se mueve en 3 ámbitos principales. ¿Cuáles son, iglesia? Espíritu, alma y cuerpo. Hay mucha gente llena. ¡Qué gran bendición! Es millonario. Sí, lo único que tiene cáncer en el cerebro. Eso no es prosperidad. Es tanto el dinero que queremos amasar que mejor casamos hijos con hijos, primas con primas, aunque después nos salgan malitos. No es el doctor malito de aquella película, ¿verdad? Entonces la fe se presenta como herramienta poderosa, pero siempre lo lleva. Mire, hermano, tenga fe. Dios va a cambiar la situación. Oremos, clamemos, pidamos, intercedamos, ayunemos. No, Dios quiere hacer grandes cosas y en poco te va a mandar dinero para que te cures. Ese no es el evangelio, por lo menos que yo veo a la luz de mi Señor Jesús. Mire, aquí mucha gente se queda parqueada. La prosperidad es una señal de bendición. Se establece una conexión directa entre la riqueza material. Entre más grande la ofrenda, mejor es la bendición. Entre más es la ofrenda, más grande es la bendición. Usted tiene que saber allí que lo están transando. Porque el reino de mi Señor Jesús no es de este mundo. Eso lo dijo él claramente. Mi reino no es. Búsquenme el versículo, por favor, solo para dejarlo bien claro a los hermanos. Se considera que las personas prósperas son las más bendecidas. Imagínense dónde hubieran quedado los apóstoles. Porque apóstoles prósperos, creo que solo uno había por ahí que tenía su dinerito. Y el otro, aquel señor que lo encontraron en el camino, le dijeron: vende todo lo que tienes. Y dice que eso produjo tristeza en su corazón. ¿Es buena la doctrina de la prosperidad? Mira lo que dice Mateo. Quiero concatenar escritura ya. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Eso es seguir a Jesús, tomar su cruz. Porque cualquiera que quiere salvar su vida la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí la hallará. Porque de qué aprovecha el hombre si granjeare todo el mundo, o ganare todo el mundo, dicen algunas otras versiones, si perdiere su alma. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma?
Entonces, cuando nosotros vemos acá Jeremías, acá se lo traigo adelante, capítulo 6, versículo 16, se lo dejé con todos los numerales de la traducción porque vamos a diseccionar ese versículo. ¿Por qué? Porque un texto sacado de contexto me puede servir a mí como pastor de pretexto. Y yo lo que necesito a usted enseñarle es la sana doctrina establecida por los apóstoles y profetas. Quiero ser claro, el ministerio pastoral no establece fundamento doctrinal. El fundamento doctrinal lo establecen los apóstoles y los profetas. Los pastores y maestros enseñamos lo que a ellos Dios les revela como fundamento doctrinal. Pero mire lo que dice Jeremías. Así dijo Jehová: paraos en los caminos. Pausa. ¿Qué camino llevo? Y mirad. Y nos dice: pregunten por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y anden por él. ¿Por qué camino, iglesia? Por el camino de la senda antigua. Y anden por él. Van a encontrar descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. ¿Qué es la senda antigua? La palabra senda, ¿qué hora es? 11:22, ya me pasé 22 minutos. No. Bien, ¿verdad? Ala, hermano. Hora y media. Ay, no puede ser. Si siento que 5 minutos he hablado. Voy a cerrar con la senda antigua y continuamos, si Dios nos lo permite. La senda. Esto es lo que nos dice Jeremías, que tú y yo debemos de considerar. Párese en el camino que va. Amados hermanos que nos ven por redes o por la televisión, párate y examina la senda por la que vas hoy, ya sea en la doctrina emergente o en la doctrina de la prosperidad. Jeremías dice: examina y pregunta por algo que se conoce como senda antigua. Esa palabra senda es la palabra nativ. Ahí está en hebreo, según la concordancia Strong, ahí está el numeral, usted lo puede ir a buscar. O sea, esto no es sacado al pastor se le ocurrió, no. Esa palabra nativ viene de un femenino, que es la palabra netivá, que quiere decir: pregunten por una calzada, por un camino, por una senda, por un sendero, por una vereda, y ahí condúzcanse. Jeremías. Y la palabra antigua, la palabra que traduce esto, y me acordé ayer del pastor Walterito, porque la palabra que traduce antiguas es la palabra olam. Se llama la iglesia del pastor Walter, olam. Entonces aquí la palabra es netivá olam. ¿Qué quiere decir olam? Eternidad, antigüedad, antiguo, continuo, eterno, eternidad, largo, principio o inicio del mundo, dice acá, perdurable, permanecer, perpetuamente, perpetuo, perseverar, sempiterno, es decir, siempre eterno, que esa es una de las cualidades de Dios, sempiterno, para siempre. Es decir, ¿qué debemos de hacer como una iglesia que anhela el verdadero rostro de Dios? Que no permite ser influenciada ni por una doctrina emergente de carrera de tiempo, que ya estudiamos sus características los domingos pasados, o la iglesia de la prosperidad, que es una iglesia que lo que va a procurar buscar es siempre el bienestar económico de aquellos que lo presiden. ¿Qué senda debemos de buscar nosotros, tú y yo? Porque mira, iglesia, nosotros vamos a ver muchas, estas son apenas algunas de las emergentes. Nosotros vamos a ver trastoques doctrinales en los cuales, si tú y yo no estamos expertados, por eso la Biblia dice: desead como niños la leche no adulterada, pura de la palabra. ¿Por qué? Porque va a venir el tiempo donde esa doctrina, la iglesia emergente, la iglesia de la prosperidad,
o la iglesia de aquel entorno que se esté levantando, pues ahora vemos pastores, amado hermano, mujeres pastores, hombres pastoras, homosexuales pastoreando. Tú tienes que saber que eso es imposible que venga bajo el orden de Dios. Son cosas tal vez un poco más sencillas de digerir o de poder entender. Pero cuando hay una mezcla tal que trae confusión, una de las cosas que tú y yo somos llamados en la palabra de Dios a seguir se llama senda antigua. Dice, pregunte. Tal vez se desvió, tal vez se apartó, tal vez ya no va sobre la senda antigua, pero párese y pregunte cuál es la senda antigua. Porque para nosotros la zona segura de caminar en el orden bíblico de Dios se conoce como la senda antigua. ¿Qué es la senda antigua? Deuteronomio capítulo 5, versículos 32 y 33. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra, ni a la derecha, ni a la izquierda. Siniestra, izquierda. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. ¿Qué es la senda antigua? La obediencia a los mandamientos de Dios. Venga, pacte con Dios, traiga su ofrenda, le vamos a dar, y en ningún momento los mandan a enmendar. La senda antigua. ¿Cuál es el interés? Casa, carros, sueldos, puntos. La doctrina de la prosperidad tiene sus apóstoles, tiene sus profetas, tiene sus evangelistas, tiene sus pastores y sus maestros. Es una corriente enquistada en medio de la iglesia cristiana. Pero tu papel y el mío es caminar por la senda antigua, no por las corrientes que se levantan. ¿Tú necesitas un milagro de Dios? Ora, clama, pide a Dios, busca en el altar de Dios y sobre todo escudriña lo profundo de tu corazón, porque muy certeramente el proceso del trato viene como una parte de una transformación que Dios quiere llevar sobre tu vida. Sí, Dios sí quiere bendecirte. Yo no le estoy mandando a usted decirle, mire, usted tiene que vivir una vida de austeridad y de pobreza. No, lo que tiene que tener es centrada su mirada puesta en el autor y consumador. Amado, yo sí deseo que seas prosperado. Ese es Juan Agallo. Yo sí deseo, iglesia, Jesús sí anhela nuestra prosperidad. Pero para que esa prosperidad sea de bendición, primero tiene que ser próspera tu alma y mi alma. Los milagros de Dios no se compran. Por eso le dijo, perezca contigo tu plata. ¿Cómo así que has creído que no? Lo que pasa es que ya encontraron un segmento de negocio en medio de la iglesia, y los incautos faltos de doctrina corriendo en pos de aquello que parece ser de Dios, pero no es de Dios. ¿Qué es la senda antigua? La fe en Dios. Cree en Jehová y te va a ser tomado por justicia. Mire, ¿qué es senda antigua? Santidad y separación del mal. Jesús murió para darnos acceso a través de su sangre preciosa de regreso a la casa del Padre. El evangelio, lo que la iglesia de Cristo debe de enseñar y de predicar, no es prosperidad. Entiendo que qué rico, ay, gloria a Dios, me cayó mi chequecito grande. Gloria, si al Señor le place, así va a ser. Pero tu obligación y la mía es buscar senda antigua, santidad y separación, porque esto es lo que Dios requiere en medio de su pueblo.
En la doctrina de la prosperidad mucha gente ya no va por adorar a Dios, va buscando quien le saque del problema. Y de veras, el Señor Jesús no es bombero, Él es carpintero. Él hace forma, no apaga fuegos. Si tú anhelas la bendición de Dios y la verdadera prosperidad, espíritu, alma y cuerpo, o sea, una abundancia mal administrada con un alma no regenerada colapsa a las personas. Por eso es que el Señor dice: yo deseo que tú seas prosperada, Lili, y que tengas salud, pero necesito, mija, que tu alma crezca. Sergito, que tu alma crezca. Kenny, que tu alma crezca. Byron Girón, que tu alma crezca. Yo te voy a bendecir, pero no procures buscar la bendición antes que la restauración. La doctrina de la prosperidad, y se lo voy a enseñar más adelante, rompe los ciclos de productividad de Dios. No todo lo que está fluyendo ahí necesariamente viene de Dios. No todo lo que crece, diga conmigo, no todo lo que crece viene de Dios. ¿De dónde viene mi socorro? Mi ayuda viene de ti. El cielo cuenta de tus obras, poesía escrita por ti. Estelas de misericordia, todas apuntan a ti. Si me encuentro perdido, sé dónde